Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las escenas del Evangelio que más piedad me infunden es esa en la que aparece Jesús durmiendo en la barca, en medio de una tempestad. Es una escena que nos la relatan tanto Mateo como Marcos como Lucas. En San Mateo dice antes que Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza. Lo dice él de sí mismo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene dónde caerse dormido. Y justo la siguiente escena que narra es la de Jesús durmiendo en la barca en medio de una tempestad. Llegada la tarde, esto es tal como lo narra San Marcos, les dice: crucemos al otro lado. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como se encontraba, y le acompañaban otras barcas. Nos hacemos así la escena, ¿no? Jesús y otras barcas que van pues a donde va Jesús, como tú y yo, que queremos ir a donde va Jesús. Somos cristianos. Y se levantó una gran tempestad de viento. Aunque no es mar, el mar de Genesaret, mal llamado mar, es un lago grande. Sin embargo, sí que tiene la amplitud suficiente como para que cuando se levanta viento fuerte, pues pueda haber un oleaje que te haga naufragar. De hecho, han aparecido en los siglos barcas hundidas en el lago de Genesaret, de hace siglos. Bueno, pues dice San Marcos que se levantó una gran tempestad de viento y las olas se echaban encima de la barca, de manera que se inundaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Imagínatelo, a Jesús dormido, respirando profundamente. Si se durmió en una barca de madera, incómoda, pues es porque estaba muy cansado. Porque Jesús se cansa, como nosotros. Estaba todo el día dedicado a los demás, dedicado a Dios y dedicado a los demás. Y cuando llega el momento de estar así tranquilo en la barca, ¡pum!, le vence el sueño y se queda dormido. Y supongo que los apóstoles le respetan el sueño. Y a lo mejor a ti te gustaría sentarte al lado de Jesús en la barca y contemplarle dormido. Verle, escucharle la respiración, no despertarle. A Jesús le despiertan nuestros pecados, nuestros malos juicios, la soberbia. Jesús, hazme humilde. No quiero despertarte, ya que estás cansado. Jesús, como decía, se cansa como tú y como yo. Y se cansa porque es hombre. No sé si alguna vez has visto esa escena, la habrás visto muchas veces, de Jesús como de frente y con la mano levantada y el dedo índice y el corazón levantados como bendiciendo al mundo. Pues este modo de bendecir con los dos dedos siempre se hace así en la iconografía para expresar con un dedo que Jesús es Dios y con el otro dedo que Jesús es hombre, es su doble naturaleza, Dios y hombre. Dios que se cansa, Dios que duerme en la barca y al que tú y yo hoy no queremos despertar. Sin embargo, claro, la barca se inundaba, dice San Marcos, y él estaba durmiendo y ya lo despertaron. La tempestad empezaría poco a poco. Se encrespa el mar, empieza a entrar poco a poco el agua también en la barca y estos se ponen nerviosos diciendo que perecemos todos, no solamente nosotros, sino las barcas que iban acompañándole, todos. Pues muchos de los pocos cristianos que habría entonces, los primerísimos.
Y entonces le despiertan y dicen, maestro, pero ¿no te importa que perezcamos? Sienten miedo, sienten temor y van a Jesús a despertarle, a que Él solucione los problemas. No te importa que perezcamos. Van a Él. Y levantándose, y aquí yo me imagino a Jesús con su túnica blanca, movida por el viento, con el pelo, pues como solemos representar a Jesús, con el pelo largo, quizá como iban entonces, con una barba, y me lo imagino pues majestuosamente, increpando al viento y diciendo al mar, calla, enmudece. Y se calmó el viento. Instantáneamente se solucionó todo y se produjo una gran bonanza. Y cuando estaban en la bonanza y en la serenidad, Jesús les dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Jesús aprovecha esta circunstancia extrema para decirles que ni siquiera en las tempestades los cristianos debemos de tener miedo. Porque Él es benevolente y quiere nuestro bien. Y dice que se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues es Dios, Dios y hombre, que no deja de ser Dios, siendo perfecto hombre. ¿A quién hemos de acudir? Pues cuando estamos en tempestad, como estos discípulos, tenemos que acudir a Jesús, pero sabiendo que siempre está ahí para nuestras tempestades, para nuestros miedos. Ayer me contaba algo un amigo mío, y me contaba algo que dije, esto lo voy a contar en los 10 minutos con Jesús. A mí me encantó. Hace referencia a un viaje que hizo él cuando era niño. Tenía unos 12 o 13 años y cambió de colegio. Y el cambio de colegio iba a estar con niños que habían estudiado inglés desde primero de primaria. Y él se incorporaba, pues no sé si en sexto o en quinto, en sexto. Y entonces su padre dijo, pues bueno, este verano te vas a Irlanda a aprender inglés a una familia para que no llegues con tanto retraso. Bueno, pues él como niño lo aceptó y para allá se fue, feliz. Resulta que cuando llegó y le recibió la familia, no tenía ni idea de inglés. La familia no tenía ni idea de castellano. Y dice que para él eso fue durísimo. El primer día no, pero el segundo y el tercero es que estaba depre, estaba hundido, diciendo, pero bueno, y aquí voy a estar 2 meses o 3, estuvo mucho tiempo. Pero el segundo o el tercer día ya, cuando estaba de bajón, recibí una carta en un sobre de los que creo que ahora no existen, que antes cuando querías echar una carta en correos internacional para ir por avión, era un sobre especial que tenía como varios colores en el borde distintos. Y también el sello era particular, el sello internacional. Total, que recibe esta carta, lo cual le animó muchísimo. Aunque él contaba que la tocó así para ver si había mucho dentro y, bueno, era muy fino. Era tan fino que abrió la carta. Bueno, pudo ver que el que le escribía era su padre. Era su padre el que le escribía. Y entonces abrió la carta y había dentro solamente una cuartilla que decía lo siguiente. Era de su padre. Querido hijo, recuérdalo. Primero, Dios. Segundo, los demás. En tercer lugar, tú. Te quiere tu padre. Y la firma de su padre. Simplemente le escribió esto. Y claro, ten en cuenta que para que le llegara la carta a la casa el segundo o tercer día que estaba allí, su padre la tuvo que escribir mucho antes, cuando estaban en España, y enviarla a correos, mucho antes de que saliera, porque podía tardar la carta, qué sé yo, 10 días, 15 días. Y es la preocupación de un padre
cuando tiene a un hijo lejos que sabe que va a estar pues pasándolo regular, de lanzarle el mensaje tranquilizador. Mira, querido hijo, recuérdalo. Lo primero, Dios. Lo segundo, los demás. En tercer lugar, tú. Te quiere tu padre, y podríamos decir que esa carta hoy pues va firmada por Dios. Lo primero, Dios. Lo segundo, los demás. Lo tercero, yo. Así no hay tempestades. Así no hay nada que nuestra barca de la vida, pues por muchas olas que haya, pues siempre avanzará firme. Y más si además, como nos gusta ir, vamos de la mano de nuestra Madre, María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.